feel it in my system, coming to my head. In this life of mine, I just wanna see you dead. Making all this money, I'm on my shit. Yeah, everything I do, I keep a profit. Un saludo para Manuel José. Comencemos capítulo 4. El clon explorador. 1, 28K. 123p7. El último de Naruto. No soy dueño de Last of Us o Naruto, ese respeto es para Naughty Dog y Kishimoto, respectivamente. Este capítulo ha sido reeditado capítulo 4. El clon explorador. Después de saltar por la ventana, el Scout clon designado o Scout para abreviar despegó hacia los sonidos de disparos en la distancia, saltando de techo en techo para evitar enfrentarse a los infectados. De las escapadas de Naruto en la noche, sabía un par de cosas básicas sobre el nuevo mundo en el que se encontraba. Tales cosas incluían el nombre del planeta que era Tierra y los países que lo habitaban, como en el que se encontraba actualmente, los Estados Unidos de América. También aprendió que, a diferencia de las naciones elementales, UE era un gran supercontinente Pangea. Los continentes del mundo se separaron en el transcurso de millones de años. Al principio pensó que viajaba al futuro, pero al inspeccionar de cerca los continentes, no coincidían con el aspecto de las naciones elementales. Un punto hacia el viaje dimensional. Además, la investigación adicional de los libros de National Geographic ha demostrado que había un país que poseía una cultura similar a su tierra natal. Un país llamado Japón que incluso tenía diferentes mitos asociados con un demoníaco zorro de 9 colas. Kurama pensó. Y ese fue un punto para viajar en el tiempo. Independientemente, supuso que no importaba de ninguna manera. O más bien el original estaba en otro lugar. Fuera de casa. Fuera de su zona de confort. Una nueva zona. Un nuevo tiempo. Una nueva costumbre. Tenía mucho que aprender y ponerse al día, y Scout supuso que encontrar supervivientes y hacerse amigo de ellos era el primer paso para encontrar las respuestas que buscaba. El solo pensamiento de eso no ayudó a su estado de ánimo. Si encontrar supervivientes era tan importante, entonces ¿por qué el jefe no fue él mismo? Argo. Murmuró para sí mismo. Creo que el jefe está deprimido o holgazaneando. Quedarse atrás por seguridad, revisar heridas y entrenar es una mala excusa, pensó frustrado el clon. Bueno, en el lado positivo, al menos puedo explorar y ayudar a alguien. Espero que sea otra princesa esta vez. Como Scout pensó en la princesa Koyuki Kazahana y Snow Country. Tacha que reina Koyuki Kazahana de Spring Country. Volvió a pensar en la idea y se burló internamente. Con toda probabilidad, la realeza ya no existía, o al menos tenían un insondable que Scout definitivamente pudo apreciar. Fue como el comienzo de una aventura completamente nueva. En el pasado, habría saltado de alegría ante la perspectiva de una aventura en un entorno completamente nuevo, gente a la que salvar, cosas que descubrir. Ahora todo lo que podía pensar era su actual dilema en este misterioso mundo nuevo y los fracasos del pasado. Aún así, la jungla urbana apocalíptica era un espectáculo magnífico para la vista, siempre y cuando ignorara a los infectados de aspecto feo que correteaban. Miró más allá y notó grandes tramos de carreteras y puentes llenos de autos en desuso que parecían mejorar el entorno apocalíptico y la pandemia mundial siempre presente. Hubo todo tipo de autos presentes, desde blanco y negro, rojo y azul y mucho más, todos apareciendo en diferentes formas y tamaños. Ninguno parecía limpio. La mayoría tenía rasguños de los infectados o de la prisa por escapar. Pocos todavía sostenían vidrio, sin duda debido a los primeros días de la infección. También notó que todos los autos estaban agrupados en las calles y los puentes de las carreteras sobre los que leyó. Lo que más llamó su atención fue que la vida silvestre estaba creciendo alrededor y sobre los autos, aparentemente con la esperanza de absorberlos nuevamente en la naturaleza. Incluso al final todas las cosas vuelven a la naturaleza, fue el pensamiento que pasó por su cabeza mientras continuaba maniobrando hacia su destino. Recordando su equipo en preparación para el encuentro, Scout comenzó a contar su arsenal. La mayoría de las increíbles armas modernas fueron para Scavenger, ya que tuvo enfrentamientos más directos para explorar el centro comercial. Se estremeció ante el tipo de infestaciones que acechaban allí. En el lado positivo, obtuvo el armamento más familiar, así como suministros que incluían 47 kunai, quedando 2 para el original en caso de emergencia, restantes suman 7, bueno, hasta que se hicieron más 20 pastillas de comida. Dudaba que fueran de mucha utilidad. De todos modos,
20 píldoras de sangre, que en realidad podrían ser útiles. Algunos vendajes y 5 cantimploras de agua para emergencias. Estos se guardaron en una pequeña bolsa improvisada, que era solo una chaqueta de cuero negra que se encontró de un tipo muerto y se rediseñó con cuerdas para que actuaran como un bolso de mano al hombro. No tenían tiempo cero para buscar una bolsa más confiable en este momento, pero si se presentaba la oportunidad, definitivamente la aprovecharía. Preocuparse por los artículos que se caen, el kunai que corta el cuero, sería desastroso y no quería tener esos problemas con los infectados corriendo. Su objetivo actual era investigar los disparos, encontrar sobrevivientes y brindar apoyo si era necesario. Si eran amistosos, podría pedir o incluso intercambiar información. Después de todo, era el apocalipsis y todos necesitaban algo. Sus necesidades eran un poco diferentes. Si eran hostiles, supuso que tendría una pelea en sus manos y disipar solo alertaría al original. Además de que no podían hacerle daño, él era un clon de la sombra, una copia del original y los clones de la sombra recién disipados. Sin embargo, esta línea de pensamiento provocó otro pensamiento. Me pregunto qué pensaría la gente de este mundo si me disipara frente a ellos. Scout hizo una pausa y pensó en tal acto y se rió de la idea. Probablemente estarían atónitos o aterrorizados y se lo atribuirían a un fantasma que desaparecía frente a ellos, acosándolos. Por otra parte, dudaba de que los fantasmas fueran infectados por otros. No sabía qué era peor. Morir por una maldición o morir por un infectado. Scout continuó saltando por los tejados gastando la menor cantidad de chakra posible para ahorrar para su larga supervivencia. Sabía que no podía hacer Rasengans por miedo a disiparse, solo en caso de emergencia podían usarse y eso también significaba que no tenía acceso a grandes jutsu de consumo de chakra. Enge y Kawimari no estaban exentos de esta regla. Scout dejó escapar un suspiro exasperado ante eso. Hombre que apesta. ¿Cómo se supone que voy a luchar de manera efectiva con tales obstáculos? Pensó Scout mientras se acercaba al destino. Preparándose, metió la mano en su mochila y equipó 6 kunai. 2 tenían notas explosivas atadas en caso de que hubiera una pequeña horda de infectados. Al acercarse a un edificio de bajo nivel que tenía un diseño más prestigioso en comparación con los edificios modernos, miró hacia abajo. Vio a 3 supervivientes y escuchó otra maldición sobre una puerta, probablemente una puerta del edificio. Los 3 supervivientes disparaban contra mareas de infectados, sin duda atraídos por el ruido. Podía ver que había más en camino. A este ritmo, se sentirían abrumados. Tomando una decisión rápida, comenzó su propio apoyo, decidiendo mientras tanto reprimir el kunai explosivo y concentrarse en el uso del kunai estándar. Estaba seguro de que las cabezas de los infectados eran el punto débil, por lo que reemplazando el kunai explosivo por 2 kunai generales, sostuvo 6 por la punta. Se tomó un segundo para apuntar y luego los lanzó a los infectados entrantes. El kunai viajó más de 100 km por hora, mejorado debido a sus atributos y entrenamiento de shinobi. Los 6 kunai encontraron su marca y perforaron profundamente las cabezas de los infectados. Salto de línea. Cassandra era una chica de 18 años que creció en el apocalipsis con el pelo corto y rubio oscuro que le llegaba hasta los omóplatos y una bonita cara en forma de corazón que por lo general mantenía una expresión aunque severa, pero eso no disuadía su belleza. Ella era heterocrómica y tenía un ojo azul claro a la izquierda, mientras que el otro era verde claro y con su principal línea de trabajo operando y reparando maquinaria, fácilmente. Mantuvo un físico ligeramente más musculoso que la chica, delgada promedio. Medía 5 pies 7 la última vez que midió y usaba jeans ajustados pero flexibles y una chaqueta roja con capucha. Lo vi en una de las cubiertas del juego, pero no puedo recordar cuál encontrar una imagen en línea, así que use su imaginación, y estaba equipada con el pistola básica de 9 milímetros procedente de la funda vacía de su cinturón. Actualmente, el día de Cassandra fue terrible y, para colmo, su vida mantuvo sus dificultades durante todo el tiempo. Cuando comenzó el brote de infección hace 11 años, ella solo tenía 7 años cuando se desató el infierno. Personas infectadas que muerden. Caos. Confusión. Pensando rápidamente en su padre, pudieron encontrar un pequeño grupo de supervivientes que apenas contaba por debajo de 100 en total. Si no fuera por él, ella y su madre no habrían sobrevivido. NL Ominnadn Nuoranda a esperar a que pasara la tormenta que se avecinaba, pero cuando las cosas no mejoraron, comenzaron a buscar un área más segura para vivir.
Con el tiempo, su pequeño grupo se redujo hasta que encontraron una comunidad segura. Con el tiempo, los recursos se redujeron y muchas personas comenzaron a realizar recorridos de suministro. Entonces, cuando su pequeña comunidad decide que es su turno de hacer una corrida de suministros, era obligatorio que ella fuera. Ella no quería, pero tenía que hacerlo. Las corridas de suministro se conocían como corridas suicidas. A veces tuvieron éxito y todos regresaron con los recursos, alimentos, municiones, medicinas y otras necesidades básicas. Muy necesarios, pero personas se perdieron o pocas regresaron. Hubo una vez que un grupo no regresó en absoluto. La vida como carroero era extremadamente arriesgada. Hubo momentos en que la ese no fue el único problema. Los infectados eran predecibles, pero otros humanos, otros supervivientes, eran peligrosos y astutos. Siempre debían tener cuidado. Como de costumbre, se estaban quedando sin comida, agua fresca y munición, por lo que enviaron a su grupo. Las cosas iban bien al principio para su alegre grupo de 12 hurgando en una tienda de conveniencia. Sin embargo, eso fue hasta que una docena de clickers salieron por la puerta trasera sacando a 4 del equipo que estaba adentro. Naturalmente, abrieron fuego, lo que resultó en que los corredores atacaran su posición, flanqueándolos desde el frente, tomando 2 más. 6 salió de esa escapada incluyéndola a ella, pero aún no había terminado. Todos corrieron hacia el edificio fortificado más cercano al final de la calle que era la biblioteca y se refugiaron hasta que Jeff abrió la puerta principal. En los 10 minutos de fortificación, perdieron 2 miembros más que giraron más rápido con múltiples mordiscos. Fueron sacrificados de inmediato. No tenían tiempo para pensar y planificar en ese momento, ahora solo quedaban 4, incluida ella. Una decena de corredores se acercaban flanqueados por 3 clickers. Se estaban quedando sin munición y necesitaban tiempo para abastecerse de sus cargadores. Las cosas no pintaban bien. Joder, fue todo lo que Cassandra pudo decir. Iba a morir aquí. ¿Qué hay de su familia? Mamá, papá, hermanita. La esperanza estaba menguando mientras usaba el poco tiempo que tenía, recargando para contemplar su vida. Simplemente, no quedaba suficiente mano de obra para hacer frente a los infectados a tiempo. Había demasiadas y quedaban muy pocas balas. Ella siguió disparando junto con los otros supervivientes, derribando a 5 corredores más, pero ellos seguían llegando y más los estaban reemplazando. Simplemente hacían demasiado ruido. Siguió disparando y por un segundo la vida pareció jugar a cámara lenta. Luego escuchó un zumbido y las cosas se aceleraron. Tuac 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 miraron hacia adelante y algunos cuchillos de diseño extraño los encontraron, incrustados en 4 cabezas de los corredores infectados y 2 clickers, poniendo fin a su carrera hacia adelante. ¿Qué está pasando? Salto de línea. Scout lanzó 6 cuchillos a los corredores que corrían por la entrada de la biblioteca de diseño clásico. Con una puntería cuidadosa, derribó fácilmente a 6 con un impacto directo en la cabeza. Sacando más kunai, comenzó a lanzar más en lotes de 6. Para él, lanzar kunai era un juego de niños y los ayudaba hasta que entraban, luego los Cassandra estaba momentáneamente confundida. Al principio. ¿Son refuerzos? No. Nadie que ella conociera podía lanzar cuchillos también. Al mismo tiempo, dudaba que cualquier humano pudiera hacerlo. ¿Podría haber más de una persona? Si es así, ¿por qué no usar armas? Aún así, agradeció la ayuda y no pasaría por alto un caballo de regalo en la boca. Quería ver a su salvador y agradecerle la ayuda, sin embargo, los infectados no cesaban. Siguieron llegando más, reemplazando a los muertos en masa. Ella no podía ceder. Necesitaba seguir disparando, luego había otro juego de cuchillos incrustados en otros agradecerle más tarde. Casi alcanzó la puerta, sonaba Jeff con firme agitación en su voz. Supuso que se debía al estrés de su situación actual. Más infectados pululaban en su posición. Jeff necesitaba darse prisa. El clon Scout continuó lanzando conjuntos de 6 kunai a los infectados, con la esperanza de alejarlos de los sobrevivientes, hasta que ingresaran a la biblioteca. En cuyo caso seguiría a través de una ventana y se reuniría con ellos. Mientras sacaba más cuchillos analizó la situación. Había demasiados apresurando su posición. 6 ya no eran suficientes. Era casi una pequeña horda que se movía hacia su posición. Necesitaba sacar las armas grandes. Necesitaba las notas explosivas. Ya tengo 7 juegos de kunai atados con notas explosivas. Él equipó a 3 y los arrojó a diferentes partes de la horda revuelta.
Luego, en un segundo, detonaron y volaron partes infectadas por toda la calle. Sin embargo, siguieron llegando. Más y usó 2 notas explosivas más para derribarlas. Entonces, el superviviente de la puerta. Sonó. Las puertas abren a todos dentro. Scout tomó eso como una señal para seguirlos. Sin embargo, necesitaba seguir lanzando kunai para asegurarse de que entraran a salvo y cerraran la entrada. Los seguiría después. Salto de línea la segunda vez sería, Cassandra se quedó sin palabras. Cuando apareció una cantidad considerable de infectados, el extraño lanzó 3 kunai con extrañas etiquetas de papel y escritos en ellos. Echaba de menos a los infectados. ¿Etiquetas de papel? ¿Qué bien haría eso? Pensó para sí misma en desesperación mientras miraba a la horda entrante. Era como si el extraño se estuviera burlando de ella. Un momento después, las etiquetas de papel explotaron en algo equivalente a una granada que mató a docenas de corredores y clickers infectados. Cassandra estaba atónita. Simplemente no tenía sentido, el papel y los cuchillos no podían hacer eso. ¿Cómo sucedió eso? Fue todo lo que pensó. No importa, pensaría en eso más tarde, porque ahora necesitaba seguir disparando. La supervivencia es lo que realmente importa en este momento y, como si Dios decidiera honrarla con un milagro, escuchó gritar a Jeff. Las puertas abren a todos dentro. Los supervivientes se apresuraron a entrar en la biblioteca mientras Jeff empujaba una estantería sobre la entrada, creando una barricada improvisada, con la esperanza de contener a los infectados. Hubo fuertes golpes. Durante unos buenos 5 minutos. Todos estaban nerviosos antes de que finalmente se detuviera. No podían refugiarse demasiado tiempo, necesitaban seguir moviéndose. Cassandra miró alrededor de la entrada de su refugio temporal. Como de costumbre, había cuerpos tirados por ahí. Se fijó en la recepción, sin duda para devoluciones y préstamos de la biblioteca, así como unas escaleras al segundo piso. Sin embargo, estaban bloqueados con estantes de libros, colapsados unos sobre otros con libros esparcidos por la planta baja. Miró a la izquierda y a la derecha, notando 2 habitaciones más llenas de estantes y libros que se ramificaban desde el salón de entrada. En general, el lugar era enorme. Puff Cassandra. Solíamos cuidar los lugares del conocimiento con reglas, detalle y limpieza, ahora míranos. Jeff dijo en un tono melancólico. Supongo que estaba recordando días mejores. Entonces, ¿quién no lo estaría? Era demasiado joven para recordar mucho sobre las bibliotecas, la importancia de los libros y el conocimiento, pero claramente este fue otro signo de la edad de oro perdida de las humanidades, la pérdida de vidas y la pérdida de conocimientos. Lo único que realmente le importaba a la gente era la supervivencia. Jeff fue parte de la edad de oro. Lo viví, lo respiro. Habló de viajes espaciales, automóviles, iPhones, iPods, computadoras portátiles y electricidad cuando era más joven. Todavía lo hace. Realmente extrañaba los buenos viejos tiempos, todos extrañaban los buenos viejos tiempos. Podría haber sido demasiado joven para recordar mucho, pero eso no significa que no pudiera soñar con tiempos mejores. Deteniendo esa línea de pensamiento, decidí volver a concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Miré a los soldados muertos y los cadáveres y conté 12. Había un montón de municiones y armas tiradas junto con cajas llenas de municiones. Debemos armarnos, descansar y reabastecernos. La comunidad podría usar la munición. También debemos seguir moviéndonos. No quiero probar si esas puertas realmente aguantan. Les dije con voz autoritaria. Puede que no esté acostumbrado a suministrar carreras, pero al menos conocía el papel de liderazgo. Me condenaría si no lo usaba cuando lo necesitábamos. Volver al punto de vista en tercera persona. Seguro, jefe, respondieron los otros 3 en la habitación casi en sincronía cómica. Puede que a ella no le guste, pero todos necesitan un respiro por lo que acaba de suceder. Un grupo de 12 reducido a un grupo de 4. Todos se pusieron manos a la obra llenando sus armas con munición y guardando cargadores adicionales en sus bolsillos. Todos habían equipado un rifle de asalto como arma principal, así como una pistola de mano de 9 milímetros en la funda de su pistola para uso de emergencia. Además de la comida que consiguieron sacar de la tienda de conveniencia, los 4 supervivientes pudieron llenar sus mochilas con pistolas de tiempo que llevaban juegos adicionales de rifles de asalto sobre sus hombros. Luego tuvieron un descanso rápido, comida rápida del ataque actuó como un disuasivo placentero para la situación en cuestión.
Estaban en territorio desconocido rodeados de infectados. No era probable que alguien sobreviviera. Eso es si lograron escapar del todo. No podían pasar demasiado tiempo inactivos, necesitaban moverse. 15 minutos después, el grupo de supervivientes liderado por Cassandra y apoyado por Jeff se trasladó a la salida de emergencia. Solo necesitaban llegar al sistema de alcantarillado para poder conectarse con su pasillo original y hacer un viaje seguro a casa. El problema era llegar al área de alcantarillado que necesitaban para pasar por el sótano, una zona privilegiada para los infectados. Aún así, era necesario hacerlo y mientras se dirigían a las escaleras, escucharon varios disparos en el piso superior de la biblioteca. ¿Quién crees que era?, dijo el carroñero 1 con una voz femenina aguda. No lo sé, parece que está en problemas, ¿deberíamos ayudar?, dijo el carroñero 2 con voz masculina ronca. No lo hacemos, seguimos avanzando. Si tomamos un desvío, correremos más peligro. Y, por lo que sabemos, podría estar casi muerto cuando lleguemos. Jeff respondió en un tono serio sin mirar atrás. Cassandra dejó de caminar y contempló el problema. Probablemente fue el extraño el que nos ayudó antes y por mucho que me duela no devolver el favor tenemos que cuidarnos primero. El Groot 0 estuvo de acuerdo con ella, después de todo sobrevivieron a una reciente incursión con infectados, así que continuaron bajando por la escalera de emergencia 1 hacia el sótano. Salto de línea de vuelta con el clon de Scout. El clon de explorador acababa de entrar por una ventana, inicialmente cerrada desde el tercer piso, pero nada pudo detener a un ninja mientras procedía a desbloquearlo con sus increíbles habilidades de bloqueo. Después de entrar y salir por debajo de las cortinas, inmediatamente nota problemas en el suelo. Podía oír a los clickers. Vio infectados, algunos estaban continuamente escaneando la habitación buscando a alguien a quien infectar y había algunos corredores, quedándose quietos y gimiendo con tristeza. Era como si estuvieran luchando contra la infección. No podía despertarlos. Tenía que moverse alrededor de ellos. Al escanear el área en busca de más scout infectados, vio algo nuevo. Los nuevos infectados no estaban en la etapa de los clickers, pero hubo un crecimiento inicial de placas bípedas y parecían estar acechando y buscando con cautela. Stalkers, decidió llamarlos. Lo pusieron nervioso, así que decidió ser más cauteloso con ellos. Scout se escondió detrás de un estante y miró por encima, mirando su situación actual. Notó una escalera de emergencia al final del piso, pero para llegar a ella tuvo que pasar por alto a decenas y decenas de infectados. Había cadáveres para saquear junto con armas y municiones, pero en serio no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el camino y que lo cogieran desprevenido. Necesitaba ponerse al día con el grupo de supervivientes. Al decidir que el sigilo era un factor importante, inició un plan para desviar la atención de los infectados. Cogiendo un libro, lo arrojó al otro lado de la habitación golpeando un estante de libros. Algunos de los infectados se trasladaron a esa zona para investigar, moviéndose lentamente para no desviar la atención hacia sí mismo, se arrastró a través de la habitación agachándose debajo de los estantes caídos o de pie detrás de los estantes que todavía estaban haciendo todo lo posible por mantenerse fuera de la vista. Este proceso repetido tomó 30 minutos. Fue agotador para el clon, especialmente con el terror y el estrés que se cierne sobre la cabeza. En el tamaño brillante pasó varios cadáveres militares. Y tomó un M4 con 2 cargadores de munición, aproximadamente 30 balas, y una pistola de 9 milímetros con 2 cargadores, 25 balas. Finalmente, al llegar a la salida, vio otro cadáver cerca con una mochila grande. Cometiendo un error de juicio, decidió recogerlo, sin embargo, al hacerlo, un libro grande cayó con un fuerte golpe cerca de él. Reaccionando rápidamente, tomó el paquete y se dirigió a la salida. Los infectados fueron alertados y lo enjambrarían. Equipando la pistola, comenzó a disparar a los corredores y acosadores cercanos para ganar tiempo. Esquivando a un corredor en el frente, se apresuró a atravesar la puerta de salida de emergencia de la escalera 2 y bajó corriendo, miró hacia atrás y vio corredores infectados todavía detrás de él. Decidiendo arriesgarse a las consecuencias, Scout equipó un kunai con una nota explosiva y la arrojó a las escaleras encima de él y continuó corriendo hacia abajo, tan rápido como pudo. Lo había puesto en 2 segundos y, al hacerlo, la explosión colapsaría las escaleras sobre él. Entonces necesitaba moverse rápido. Expulsando el chakra que le quedaba, aumentó su velocidad
y estuvo significativamente más en su camino hasta boom. Las escaleras de arriba se derrumbaron enterrando a cualquier infectado que fuera. Demasiado lento. El clon estaba en la zona segura y las escaleras en las que se encontraba se mantuvieron firmes. Sin embargo, el único problema fue que uno de los infectados fue lo suficientemente rápido como para evitar el entierro. Aunque había P0 coespacio para la movilidad, especialmente con lo desorganizado que estaba cargando sus artículos recién adquiridos, el corredor infectado cometió un error en su búsqueda. Se lanzó contra Scout como si fuera a dar un mordisco con suerte. Gran error. Naruto, que fue entrenado extensamente en taijutsu, además de estar en el cuerpo de un niño de 6 años, pudo esquivar su lado izquierdo y hacer tropezar a los infectados. Se desoló por un segundo antes de caer por las escaleras. Esta fue una oportunidad que Scout aprovechó al máximo. Decidiendo no arriesgarse a usar un kunai, sacó su arma de 9 milímetros recién adquirida y le disparó en la cabeza poniendo fin a su miserable vida. Un minuto después, decidió tomarse un tiempo para indultar. Scout se sentó y comenzó a hacer estragos en su paquete recién adquirido, revisando todos los artículos, mientras que los otros eran un peso muerto y lo sacaban. Al analizar los artículos que recopiló recientemente, volvió a mirarlos. Un rifle de asalto, M4S recordaba correctamente el nombre con 2 cartuchos de alrededor de 20 balas. Una pistola de 9 milímetros con 15 balas, probablemente debería haber conservado mejor la munición, en ese entonces. Y 2 paquetes de salud. Luego, Scout revisó el resto de sus artículos antes de transferirlos a la mejor bolsa y desecharla de turno. Quedaron 10 kunai generales, un kunai con nota explosiva, 20 pastillas de comida, 20 pastillas de sangre, 5 cantimploras de agua. Decidiendo llenar las pocas reservas de chakra que pudiera, Scout tomó una pastilla de comida y se la tragó para rellenar las reservas que perdió. Durante un periodo de tiempo, tenía que cuidarse a sí mismo, no importaba cuánto chakra tuviera, solo necesitaba un buen golpe para acabar con él. Sabía que podía ser reemplazado por otro clon, pero el tiempo era esencial. Por lo que podía decir, los supervivientes estaban alejando. Tenía que ponerse al día con ellos, encontrar más información sobre el mundo y saber lo que realmente estaba sucediendo. Luego el jefe podría hacer su movimiento y decidir qué hacer a partir de ahora. Empacando sus suministros en la nueva bolsa pequeña, pero resistente, la colocó en su espalda junto con el M4. Equiparlo ahora era estúpido, tenía poca munición y necesitaba ambas manos para operar y era significativamente grande. Sin embargo, sabía que podía manejar fácilmente el retroceso de los disparos porque era un shinobi. Era más fuerte y más rápido que los civiles. Él era un super soldado para ellos, incluso si era más débil que antes. Decidido a deshacerse de la bolsa anterior, Scout comenzó a bajar las escaleras en busca de alguna forma de salida. Como precaución, equipó un kunai en su mano izquierda y la pistola de 9 milímetros en su mano derecha. Le gustó la combinación. Usar 2 manos para un arma más grande que él planteó muchos problemas. Un cuchillo y una pistola brindaban la oportunidad de combatir a corta y larga distancia al mismo tiempo. Como clon, era una combinación efectiva, especialmente porque no podía permitirse gastar chakra en ningún Rasengan o Jutsu. Supuso que al original le gustaría un Rasengan en una mano y una pistola en la otra. Pensando en ello, definitivamente podría decir que era una combinación genial. El único inconveniente de la combinación era que el jefe necesitaría reajustar su taijutsu. Necesitaba adaptarse con el arma y las reservas limitadas de chakra. Sus formas anteriores de combate dependían en gran medida de los clones, las peleas de estilo luchador apoyadas con jutsu. Naruto ya no podía darse el lujo de clones y cantidades ilimitadas de jutsu, ahora necesitaba luchar de manera conservadora y eficaz y tenía que priorizar el sigilo. Necesitaba moverse como un asesino. Necesitaba luchar como un verdadero shinobi. Ir más abajo por las puertas que intentó abrir resultó inútil. Estaban bloqueados desde el otro lado o tenían escombros bloqueando el camino hacia el piso especificado, sin duda debido a la etiqueta explosiva que colocó. Bueno, en el lado positivo, al menos la etiqueta de papel tuvo fuertes explosiones, pensó el clon tratando de animarse, mientras abría otra puerta solo para encontrar más escombros bloqueando el camino. La siguiente puerta era diferente, ya que estaba bloqueada por montones y montones de estantes de libros en los que el clon no se molestaba en moverse. Necesitaba conservar energía. Después de todo, la escalera se detuvo. Estaba al final.
mirando la puerta momentáneamente, luego, miró el letrero de arriba y leyó sótano. Salto de línea. Cassandra no estaba contenta con el estado del sótano de la biblioteca. La cámara central, a la que entraron, estaba inundada y oscura. Ella y su grupo encendieron sus linternas tratando de ubicar un generador para encender las luces. Fue fácil, estaba solo a un par de metros frente a ellos y hasta el momento no había ningún infectado como él. Ojo podía ver. Sin embargo, es probable que eso cambie una vez que encienda el generador. Ella se preparó. Cassandra le indicó a Jeff que pusiera en marcha el generador, mientras que los otros dos supervivientes, que ahora conocía como Jason y Julie, se prepararon tomando posiciones defensivas. Pensando en Jason y Julie, ellos también habían sido alejados de la comunidad debido a la falta de recursos y debían hacer una corrida de suministros, tal como ella. Lo que realmente molestó a Cassandra fue que tenían un hijo en casa y estaban aquí enfrentando a los infectados, solo para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad y su familia. La sola idea de que esos traidores la enfurecía. Por otra parte, no podía culparlos, los suministros se estaban agotando y alguien necesitaba hacer el suministro. Al igual que ella, fueron elegidos del barril de la suerte. Pensando más en el tema, recordó a la docena de voluntarios de la comunidad que también formaban parte del suministro. Formaba parte del suministro, sin duda ya estaban infectados y cambiados. La sola idea de que otros como ella hicieran algo peligros cero, porque no tenían otra opción y le asustaba. ¿Por qué? Porque podría haber sido yo en la tienda mordida, muriendo, pensó morbosamente. Volvió a mirar a Jason y Julie. Nuevamente deseó tener más tiempo para conocerlos. Hazte amigo de ellos. Supongo que podría hacer eso cuando salieran con vida de esta situación. Si salieran vivos. Todo lo que tenían que hacer era avanzar más hacia el sistema de alcantarillado principal y luego poder ir directamente a la comunidad. Aunque muchos murieron, Nudiaron recolectar nuniriones durarles un mes si se usan correctamente, así como trozos de comida. No fue mucho, pero ayudaría. Dios, necesitaban comida, se morían de hambre en casa y las raciones designadas servían muy poco. Había mucha comida para buscar, pero el problema era que tenía que arriesgar su vida en el proceso. Entonces el ciclo comienza de nuevo. Ella frunció el ceño ante la idea. Fue un ciclo destructivo en el que la comunidad fue víctima. Tenían pocos recursos alimentarios renovables y se podía cultivar muy poco en su hogar. Lo único renovable eran las ratas y cada vez era más difícil cazarlas. Parece que ellos también sufrían de hambre. Seguro que puede que no sea ella específicamente la que formaría parte de la próxima corrida de suministro, pero correrían los mismos riesgos y pérdidas por los que pasó. Ella no querría que nadie en la comunidad pasara por esa experiencia. Ella sacudió su cabeza. Necesitaba concentrarse. No puede haber aberturas en su formación. Había muchas habitaciones que daban a la cámara del sótano central, y muchas estanterías para esconder a los infectados, especialmente a los acosadores. Ellos y los clickers plantearon el mayor problema. Cassandra equipó el rifle de asalto M4 y cargó los cargadores asegurándose de que el cartucho estuviera lleno. También preparó su pistola de 9 milímetros en caso de que fuera necesaria en caso de emergencia, y también revisó las balas en el interior. Ella miró hacia arriba y notó que los otros miembros de su equipo de trapo haciendo lo mismo. Estaban listos. Cassandra le indicó a Jeff que arrancara el motor. Al hacerlo, hubo un par de tirones fuertes de la cuerda del motor. Le tomó 3 intentos a Jeff para finalmente encender el generador diésel. Luego, de repente, la mayoría de las luces parpadearon. Algunos estaban en tan mal estado que faltaban bombillas, estaban rotas o parpadeaban esporádicamente como si indicaran el comienzo de una escena de terror. De repente, pudo escuchar carga de gemidos, lamentos y clics. Todos vacilaron, asustados de enfrentar la marea entrante de infectados. Todavía tenían que hacer esto. Era demasiado difícil tropezar en la oscuridad, mientras trataba de evitar a los infectados. No fueron construidos para el sigilo y todo lo que se necesitaba era una mierda para que el grupo de Trap 0S se enfrentara a una horda de infectados en la oscuridad, rodeado. No, esta era la mejor opción que tenían para enfrentarlos a todos. De esta forma al menos tenían la ventaja. Puede haber muchas entradas a la cámara del sótano central, pero al menos los infectados se dispersaron y tuvieron que viajar en agua hasta las rodillas. De esta manera, podrían lidiar con pequeños grupos de infectados durante un periodo.
de tiempo y eventualmente, matarlos a todos. Se escucharon más gemidos y gemidos seguidos por el clic ocasional de los clickers. Luego hubo salpicaduras, movimientos en el agua. Los infectados se estaban cargando, las ondas de agua aumentaban en tamaño y sonido. Ellos venían. El mundo pareció ralentizarse y por un segundo Cassandra vaciló cuando vio a los dos primeros corredores infectados. Ella los miró a los ojos. Los ojos desprovistos de vida, pero tenían ojos de dolor, como si la persona de adentro estuviera tratando de combatir la infección, tratando de ganar pero falando. Vio sus ojos y se preguntó brevemente si estos infectados, ninguna gente, todavía estaban vivos. Con este pensamiento ella vaciló. Ella miró más allá y notó que su mano se agitaba. Ella notó que algo brillaba en su mano izquierda, deseó no darse cuenta. Lo que vio fue un anillo de bodas en su dedo matrimonial y tanto el joven como el joven infectado llevaban el mismo. Estaban casados fue el pensamiento que le vino a la cabeza y dudó en dar la orden de disparar. Ella no estaba preparada para esto. Ella no tenía experiencia luchando contra infectados. Ella solo se las arregló antes debido a la adrenalina. Esta revelación fue horrible y dolorosa para ella y vaciló. Sin embargo, Julie y Jason estaban más concentrados. Y vieron su vacilación. Ellos también notaron su dedo matrimonial y entendieron por lo que estaba pasando, sin embargo, tenía que hacerlo. Apuntando sus rifles de asalto, la pareja procedió a lidiar con los corredores entrantes. Abrieron fuego y los infectados murieron. Uno de los corredores mientras que la hembra infectada tenía varios disparos en el cuello en los que procedió a ahogarse y desplomarse sobre el agua. Muerto. Fue una muerte horrible para Cassandra y lo peor fue que estaban flotando boca abajo uno cerca del otro, tocándose unos a otros. Fue como si fuera una muerte romántica. Para ella era así y incluso en la muerte estarían juntos. Para amarnos el uno al otro para permanecer juntos como uno. Le dejó un sabor seco y salado en la boca. Sacudió la cabeza con rigor tratando de concentrarse en el tema en cuestión, no podía pensar así. No podía empezar a simpatizar en medio del combate. Tuvo que luchar y preocuparse por las repercusiones más tarde, todos dependían de ella y su familia. Quería que regresara a casa con vida. Hubo más salpicaduras y chasquidos. Parece que los disparos definitivamente han atraído a lo que quedaba de los infectados en el sótano. Venían más. Cassandra reforzó su determinación para la próxima pelea. ¿Es la primera vez que ve algo así? Jeff la cuestionó, aprovechando su fuerza y experiencia de encuentros anteriores con los infectados. Sí, dejó escapar Cassandra con voz ronca. Te acostumbrarás eventualmente, es cierto que alguna vez fueron humanos, como tú y yo, pero eso fue entonces y esto es ahora. O ellos o nosotros. Cassandra asintió lentamente, reconociendo las palabras de Jeff. Ella respondió de manera temblorosa como si dudara sobre qué decir a continuación. ¿Alguna vez es más fácil? Jeff dudó en responder, luego respondió con firmeza no. Saltó de línea. Las luces de la salida de emergencia que residía el Clone Scout parpadeaban continuamente. Durante los últimos 5 minutos, no había podido abrir la puerta de salida de emergencia del sótano en la escalera 2, principalmente porque la puerta estaba atascada. En ese momento, estaba atrapado y decidió esperar en la escalera y pensar en un nuevo curso de acción. ¿Debería volver a subir? Se preguntó Scout con aprensión. En realidad, estaba bastante atascado y necesitaba conservar chakra para cualquier tarea que le esperara. Usar un Rasengan ahora lo debilitaría considerablemente. Estaba alargando su vida temporal. ¿Cómo está? Preferiría no arriesgarse por el momento. Scout consideró brevemente colocar una nota explosiva en la puerta soplándola, pero incluso él sabía que era una idea estúpida. No tenía idea de dónde estaban los supervivientes y estaba atrapado en la escalera, se preguntaba qué debía hacer. Entonces las luces empezaron a encenderse y apagarse y pudo oír el zumbido del motor en la distancia, pero no pudo precisar dónde. Claramente, los sobrevivientes tuvieron algo que ver con esto, pensó para sí mismo. Pasó un minuto y luego escuchó disparos al otro lado de la puerta del sótano y luego más disparos. Scout ahora sabía dónde estaban los supervivientes y necesitaba rodear la puerta. Sopesando sus opciones, decidió tomar una pastilla de comida y tener otra en reserva para la recuperación del chakra. Incluso si fue lento, algo de recuperación fue mejor que ninguna recuperación. Scout se preparó recogiendo su mochila y su arma y luego se paró frente a la puerta. Pensó por un segundo.
Solo tenía una oportunidad y necesitaba hacerlo bien. Rasengan. Salto de línea. Cassandra y el grupo se fueron sintiendo abrumados. Lentamente. Simplemente. Había demasiados infectados, muchos más de los que nadie esperaba estaban en el sótano y estaban perdiendo terreno y los infectados se acercaban. Jeff había sido mordido y sabían que todo había terminado para él, pero seguían llegando más. Continuó luchando incluso si ahora estaba infectado. Todavía le quedaba tiempo que iba desde unas pocas horas hasta el final del día. Sin embargo, siguió luchando por Cassandra. De repente hubo un fuerte grito de Rasengan seguido de una explosión. El grupo notó que venía de una de las grandes salas de la izquierda seguido de disparos y una ráfaga de pies. Supongo que nuestro salvador ha llegado, dijo Jeff sarcásticamente. Después de todo había terminado. Para él de una forma u otra. Fue mordido y la infección lo ojalá hubiera llegado antes, respondió Cassandra. Solemnemente. Después de todo, era culpa suya que Jeff fuera mordido. No estaba lo suficientemente concentrada y un corredor casi le muerde el brazo. Sin embargo, eso nunca sucedió cuando Jeff movió su ayuda. En lugar de eso, el corredor le dio un mordisco en el hombro. Ella entendió la situación. Se acabó para él y ella no podía hacer nada al respecto. Jeff era un amigo cercano de la familia y con frecuencia la entretenía y la cuidaba. Durante sus primeros años en la comunidad. Era como un tío cercano, un segundo padre. Los disparos continuaron sonando en la distancia. Sin duda el recién llegado estaba teniendo sus propios problemas con los infectados. Intentarían brindar apoyo, pero él o ella estaban solos, estaban atados, lidiando con el último de los infectados que se dirigían a su posición. Salto de línea. Rasengan Scout cargó su esfera en espiral y la estrelló contra la puerta atascada. Hubo un momento de metal rechinando antes de que eligiera hacer explotar la esfera, causando suficiente fuerza de conmoción para volar la puerta de sus bisagras y cruzar la habitación en un clicker. Bonificación fue el primer pensamiento que le vino a la mente cuando procedió a aprovechar la vacilación momentánea de los infectados para tragar una pastilla de comida y luego volver a equipar la pistola de 9 milímetros y un kunai. Se preparó para una pelea. Los infectados se dieron cuenta del ruido y comenzaron a cargar contra él, haciendo clic, acosadores y corredores en la mezcla. Analizó sus números, 3 corredores, 2 clickers y un acosador. Se acercaban rápidamente. Aprendiendo de la experiencia, eligió sus objetivos. De todos ellos, los clickers y el acosador eran los más peligrosos. Los clickers eran fuertes y resistentes mientras que los acosadores tenían cierta apariencia de estrategia. A partir de ahí, supo qué objetivo elegir primero. Bang bang bang. Naruto solo tuvo tiempo suficiente para disparar 3 balas que derribaron al Stalker, antes de que tuviera que esquivar a un corredor que estaba demasiado cerca para su comodidad. La habitación puede estar un poco húmeda, pero queda una gran área de movilidad. Era bueno como todo para un shinobi. Agotando algo de chakra, dio un rápido y largo salto al extremo opuesto de la habitación para hacer distancia entre él y los infectados restantes. Saltó por encima de una estantería caída que se quedó sin hacer nada en el medio de la habitación y procedió a utilizarla como disuasivo de una carga frontal de los infectados restantes. Esta estrategia resultó efectiva ya que nada más aterrizar, hubo un pequeño chapoteo. Los clickers notaron el ruido y su presencia a través de la ecolocalización y procedieron a cargar frontalmente a Scout. Justo en la estantería caída, los clickers cayeron, lo amontonaron en el estante y empezaron a arrastrarse hasta su posición. Los corredores, que tenían mejor vista, corrían. Esto le dio a Naruto unos segundos adicionales para abrir fuego contra los corredores, derribando a 2 de ellos con balas en la cabeza, mientras que el último corredor se enfrentó a un combate cuerpo a cuerpo. El corredor se lanzó a lanzarse contra el clon Scout y trató de arañarlo. Falló espectacularmente. Scout era simplemente demasiado pequeño y ágil. Infectado sube ese ninja. Ninja gana sin lugar a dudas, por lo que al usar su velocidad superior y posicionar a Scout, hizo tropezar al individuo infectado y le atravesó la cabeza con un kunai. Al sacarlo, se enfrentó a los clickers. Necesitaba recargar y quedaban 2 clickers con los que lidiar. Se arrastraban por encima de las estanterías y estaban a punto de embestirlo. Decidiendo no arriesgar demasiado la confrontación, Scout procedió a recargar un cargador con balas frescas en pistola y disparó solo logrando matar a uno mientras que el otro quedó libre para cargarlo. El clicker cargó y con poco espacio para saltar en él. Tiempo pensó rápido y saltó directamente hacia arriba.
El clicker estaba ahora justo debajo de él y, al decidir salvar las balas, Scout preparó su kunai. Mientras bajaba, apuntó la punta a su cabeza y se lanzó hacia adelante. Sin embargo, el clicker notó su presencia en el aire y se volvió hacia él. No podía verlo pero podía sentir su movimiento, su ruido. Este era el único tiro de los Scouts y tenía que hacerlo bien. Demasiado pronto o demasiado tarde para él se acabaría. No pudo ser disipado. Aún no. El clon apostó y lanzó el kunai a su cabeza. Aterrizó y le atravesó la frente. Hubo un momento de pausa antes de que el clicker comenzara a colapsar con Scout, todavía sosteniendo un kunai en su cabeza. La pelea había terminado y él había ganado. Scout se quedó quieto preparándose para más, pero no pudo oír más salpicaduras salvajes en el agua ni el sonido de gemidos o chasquidos. Se acabó. Scout se tomó un momento para recuperar la compostura, recargó y limpió su kunai ensangrentado. Hizo una pausa. En caso de que se perdiera algo. Nada. Podía oír hablar a los supervivientes, pero ya no se oían disparos. Se terminó. Mientras se preparaba, Scout pensó que había llegado el momento de conocer finalmente a los supervivientes. Suministros totales de clon Scout restantes. Un rifle de asalto, M4, 20 balas. Una pistola de 9 milímetros con 4 balas, y 2 paquetes de salud. Quedaron 10 kunai generales. Un kunai con nota explosiva. 18 pastillas de comida. 20 pastillas de sangre. 5 cantimploras de agua.